Cuarto, panel sobre oportunidades de negocios en el TLC con Estados Unidos. A continuación, invitamos a subir al escenario a Eduardo Muñoz. Es economista y experto en relaciones internacionales de la Universidad de Florida, con maestría en economía de la Universidad del Este de Michigan. Fue embajador ante la Organización Mundial de Comercio, viceministro de Comercio Exterior, director de Relaciones Comerciales y subdirector de Relaciones Bilaterales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Londres y jefe de Comercio Exterior en el Ministerio de Desarrollo Económico. Fue jefe negociador de los acuerdos comerciales con Chile, el Triángulo Norte de Centroamérica y México y negociador principal de comercio y medio ambiente en el TLC con Estados Unidos. Actualmente es director del Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales. Ricardo Vallejo. Es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su carrera profesional ha estado vinculada al sector de comercio exterior. Fue gerente de la firma Guival, empresa dedicada a la comercialización de confecciones. A Proexport Colombia ingresó en 2003 como gerente del sector de manufacturas e insumos. Posteriormente se trasladó a México para asumir la dirección de la oficina comercial de la entidad en el mercado mexicano. A partir del 2007 se desempeña como vicepresidente de exportaciones de Proexport Colombia. Martín Gustavo Ibarra. Abogado economista de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó estudios de Derecho Comparado en la Universidad de Texas en Dallas y de Promoción de Exportaciones en ICE Italia. Participó en la misión del Banco Mundial que creó las Zonas Económicas Especiales de China en 1983 y ha colaborado en la reestructuración de los mecanismos de comercio exterior y aduanas de varios países, incluida la creación del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia en el año 1991. En 2010 recibió el Premio Ejecutivo del Año en Comercio Exterior entregado por Adicomex, la Asociación de Comercio Exterior. En 2014 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas. Actualmente es presidente de la firma consultora en negocios internacionales Araujo Ibarra y Asociados. Moderador, Javier Díaz Molina. Es economista de la Universidad Nacional y presidente ejecutivo de Analdex desde 1997. Entre 1995 y 1997 fue vicepresidente ejecutivo y vicepresidente técnico de esta asociación. Fue jefe de la División de Promoción de Exportaciones de la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la ANDI de 1984 a 1987 y asistente de dicha vicepresidencia 1982 a 1984. Ha sido profesor de cátedra en las Universidades Nacional, Externado y Tadeo Lozano. Pertenece a las juntas directivas de Fiducoldex, Al Popular, Proexport Colombia, Banco Popular, Corporación Colombia Internacional y hace parte del Consejo Gremial Nacional, donde fue nombrado vicepresidente de noviembre de 2014 a diciembre de 2015. Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos, un agradecimiento al rector José Manuel Restrepo, a Edgar Vieira por la invitación, un saludo a los colegas del panel. Yo creo que para Colombia el TLC con los Estados Unidos era un objetivo fundamental. Desde que en los años 91 empezamos a pensar en la necesidad de integrarnos a la economía mundial. Se inició el proceso de apertura, bajamos los aranceles, eliminamos una serie de restricciones, pero rápidamente nos dimos cuenta que mientras Colombia bajaba los aranceles, desmantelaba las barreras, los socios comerciales mantenían sus aranceles y sus barreras y por lo tanto empezamos a pensar en que la manera de integrarnos a la economía internacional tenía que ser a través de las negociaciones. Y los TLCs fueron entonces el instrumento, la herramienta para lograr esa integración con la economía mundial. Y el objetivo era tener un TLC con nuestro principal socio comercial. Empezamos a hacer la fila mediante la negociación del G3 con México, que ya estaba negociando el NAFTA con los Estados Unidos. Después empezamos a negociar el ALCA
En fin, creo que ese propósito se demoró más de la cuenta, pero finalmente se inició la negociación. Culminó ese proceso en el 2006 y solo 6 años después pudimos tener la aprobación y hace tan solo 2 años largos arrancó realmente la vigencia. Nos han contado los aspectos fundamentales de la negociación, de lo que se acordó, pero yo creo que el reto fundamental hacia el futuro es ver cómo le sacamos el jugo a ese acuerdo, cómo lo aprovechamos. Hernando José señalaba pues ese reto, pero creo que la obra que hoy nos entregan resulta fundamental, porque yo no veo a ningún empresario leyéndose el mamotreto del acuerdo y adicionalmente en muchos apartes, capítulos, hay que ser un experto, hay una jerga que pues, los empresarios no van a entender. Entonces, contar con una obra donde usted puede ver en términos sencillos, asequibles a los empresarios, a los estudiantes, a los que se inician en estos procesos, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es la cultura para hacer negocios en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Creo que esta obra se constituye en un manual para el aprovechamiento del acuerdo. ¿Qué es lo que viene ahora? Y el panel está referido a eso, cómo aprovechar el TLC. Y nos acompañan expertos en ese tema, cómo aprovechar el TLC. Ricardo Vallejo es el vicepresidente de Prodesport en el área de exportaciones de manufactura. Creo que tiene una experiencia, un conocimiento como ninguno en ese campo. Eduardo Muñoz no solamente participó en la negociación, sino que está dirigiendo el centro de aprovechamiento. Y bueno, Martín, que lleva varios años investigando los mercados, viendo oportunidades, no solamente en el TLC con los Estados Unidos, sino con otros mercados que nos interesan. Creo que tienen el conocimiento y nos van a contar en unos pocos minutos, eso sí, no podemos tener mucho tiempo, pero un abrebocas para contarnos cómo podemos aprovechar este acuerdo. Yo empezaría con Ricardo. Ricardo, tenemos 12 minutos y voy a ser dictador en el tema del tiempo para darle oportunidad al público también de participar. Entonces, ¿cómo aprovechar desde la visión de Prodesport, desde tu visión, este acuerdo con los Estados Unidos? Muchas gracias, Javier, y yo no soy ningún experto porque yo creo que estamos aquí en manos de unos expertos, mucho más expertos que yo, que entre otras me tumbaron 3 años la que me presentó porque entré a Prodesport fue en el 2000, entonces eso me puede afectar un poco la liquidación, porque si seguimos como va de pronto me dan el cuyo. No, miren, yo les voy a contar, yo creo que ya han hablado mucho de las oportunidades. Martín Gustavo en todos sus foros, Prodesport en sus foros habla de las oportunidades de negocios. Hernando José, Eduardo, el trabajo que ha hecho Prodesport. Nosotros hemos llegado con el TLC con Estados Unidos a identificar los nichos de mercado con los compradores, yendo a las regiones, identificando lo que produce la región y cuáles productos serían potenciales para esos compradores que nosotros hemos detectado. Hemos hecho muchísimas cartillas de oportunidades de negocios, hemos tenido oportunidades aquí con Hernando José, contigo también, con Martín Gustavo, a divulgarlo en todas las zonas del país. Y uno cree que ha hecho el esfuerzo. Sin embargo, uno hace una invitación a una feria y no se inscribe la gente. Invita a uno a una macro rueda de negocios, trayéndole los compradores internacionales, poniéndolos acá,
y ríase del trabajo que nos da que la gente participe de estos eventos. Y nos ha tocado bailar una época, yo diría de pronto con la más fea, con unos vecinos pues no tan enamorados, con un dólar bastante complicado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en México el dólar estaba a 2.700 pesos y eso fue hace 7, 8 años. Hoy ha tenido una leve recuperación. Todos estos factores han incidido a que el empresario colombiano vea en este momento más atractivo el mercado interno que el mercado internacional. Y uno habla con muchos exportadores. ¿Para qué me voy a poner a exportar si yo aquí en Pereira estoy vendiendo mis tanques y estoy vendiendo mis cosas? Y es lo más común. ¿Qué está pasando? Estamos desaprovechando las oportunidades del TLC por una falta de conocimiento de los exportadores colombianos, de que estamos en una posición cómoda, de que tenemos un mercado colombiano que se está moviendo de una manera importante, pero que nadie puede garantizar que esto pueda seguir pasando. Y lo vimos con el tema de materiales de construcción en la época de que hubo una bonanza aquí en el año 90 y pico, donde las empresas estaban construyendo, después llegó la crisis de la construcción y todas las empresas de materiales de construcción, muchas se quebraron porque no se habían preparado para el mercado internacional. Entonces, yo sí, con este auditorio tan especial, es que, y sobre todo la academia, empecemos a formar a la gente en tener la globalización. Tenemos compradores globales, tenemos un mundo global. Las oportunidades están, tenemos que aprovecharlas. ProExport, con lo que comentaba Fernando José, ahora ProColombia, que precisamente mañana es el lanzamiento, es algo más que su nombre. Su nombre nos va a ayudar a que mostremos ante el mundo que ProExport no es solamente exportaciones, ProExport es inversión extranjera, ProColombia es inversión extranjera, ProColombia es atracción de turismo, ProColombia es ayudarle a los empresarios a instalarse en el exterior, ProExport es imagen país, perdón, es que no he podido, tengo que decir ProColombia, ProColombia es imagen país. Queremos aumentar el tejido empresarial, y es un poco a lo que yo estaba inicialmente hablando. Tal vez desde que yo estoy en ProExport tenemos las mismas empresas exportadoras. Empresas que continuamente están exportando, creo que muy pocas han salido que continuamente están exportando. Entran y salen, y siempre tenemos un universo. Hoy tenemos más de 1.200.000 empresas en Colombia y solamente tenemos 3.000 empresas que están constantemente exportando. Y con 3.000 empresas que están constantemente exportando, con una pirámide de unas pocas que hacen el 80-70% de las exportaciones, llegar a los 18.000 millones de dólares en exportaciones de valor agregado, como vamos, es bastante complicado. Si no salimos a adecuar las empresas que ya están listas, con los mentores, interviniendo directamente en las empresas para quitarles el miedo a exportar, para ayudarles a salir con sus productos, realmente no vamos a llegar a estas cifras. Entonces, es un poco del aumento del tejido empresarial en lo que ProExport se va a evacuar. Eso es, a grosso modo, creo que es contar con la academia. De suma importancia tu libro, doctor Vieira, en la medida en que nosotros divulguemos estas oportunidades, le quitemos el miedo a los empresarios, tenemos la absoluta seguridad de que las cosas se van a lograr. Y hay casos de éxito, ya que hemos tenido, que sería importante para el próximo libro también mostrarlos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, uno de los temas que se plantea es la existencia o la ausencia, mejor, de una cultura exportadora. En buena medida, lo que se dice es que buena parte de las trabas y de los enredos, los obstáculos, nos los ponemos aquí mismo,
salir al mercado internacional no es una tarea fácil, precisamente por esas barreras, ese laberinto de disposiciones que enfrentamos. Pero una de las tareas que se propuso fue precisamente identificar esas barreras y ver cómo las eliminamos, cómo avanzamos en el tema que mencionaba Fernando José, todo el tema de facilitación del comercio. Y en ese propósito está Eduardo Muñoz. Yo le pediría a Eduardo que nos contara un poco cómo va esa tarea y si la visión es igual de pesimista que Ricardo o hay esperanza al otro lado. Muchas gracias, Javier. Un cordialísimo saludo y agradecimiento a CESA y particularmente al doctor Vieira por habernos coordinado de manera tan paciente y al final tan eficiente. Lo primero que yo diría, que repito siempre, es que el ejercicio de aprovechamiento de los acuerdos comerciales hay que verlo como un cometido de largo plazo. Porque tienen que darse al interior de las empresas, de los sectores, de las regiones, una serie de transformaciones, de asimilación, apropiación de conocimiento sobre estos instrumentos que son los acuerdos comerciales, que toman tiempo. Entonces, el pretender que en 2 años de vigor del acuerdo de libre comercio, sobre todo cuando fue tan tortuoso ese proceso de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y cuando mucha gente, como buenos colombianos, creía que finalmente no iba a pasar nada, tiene que darse ahí un cambio de mentalidad en empresas, sectores y regiones, repito, para hacer los ajustes, hacer las modificaciones y avanzar en ese camino del aprovechamiento. Dicho eso, vemos que hay 3 etapas o 3 ventanas para el aprovechamiento. Hay unas de corto plazo, en donde ya se exporta al mercado objetivo y donde el trabajo es más ampliar esa oferta exportable y mejorarla para que tenga sostenibilidad en el mercado. Esos son los exportadores tradicionales, digamos, que desafortunadamente se mantienen bastante estables en número en el tiempo. Hay una segunda ventana que es la de las oportunidades de mediano plazo, donde hay una experiencia exportadora, pero a mercados de la región, de la comunidad andina, donde ustedes recordarán, Colombia desarrolló un patrón de especialización hacia la manufactura durante muchos años, que es muy valiosa, pero no podemos quedarnos ahí y entonces hay que de alguna manera reorientar y reespecializar esas exportaciones hacia mercados más competidos, más difíciles y más exigentes como el de los Estados Unidos. Y están finalmente las oportunidades que son muy relevantes, pero que son de largo plazo, a donde no exportamos a ninguna parte del mundo, pero donde hay una producción muy importante en Colombia y donde de lo que se trata entonces es de hacer una gran transformación productiva para que esos productos puedan llegar a los mercados bajo acuerdo. Entonces, hay que trabajar esas distintas ventanas en forma paralela, pero trabajarlas de manera diferente. Cuando uno va a las regiones, y en el centro nos hemos concentrado mucho en este año en visitar las regiones y priorizamos con el apoyo de Confecámaras 11 regiones del país y hemos estado yendo allá a interactuar con los empresarios, a identificar con ellos las barreras que enfrentan para aprovechar las oportunidades que se ha identificado. Y uno encuentra varias cosas. Los exportadores tradicionales no quieren oír hablar mucho de la historia, como dice Ricardo. Ellos están contentos en lo que están haciendo, cualesquiera que esas cosas sean, y no quieren escuchar de cambiar
su panorama de trabajo. Pero hay una cantidad de empresarios pequeños y medianos que acuden a estos ejercicios, que no están en esa discusión filosófica de si el TLC es bueno o es malo, que lo que dicen es, ustedes me están presentando unas autopistas, unos puentes nuevos, ¿qué hago yo para subirme aquí? Es decir, hay un gran entusiasmo, una gran predisposición entre esos empresarios. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que a pesar de todo lo que las instituciones, Prodesport, el Ministerio, todos los demás han venido haciendo durante años, esos empresarios son carentes de información sobre lo que implican estos acuerdos comerciales, las oportunidades específicas, inclusive sus capacidades empresariales, lo que alguien diría coloquialmente el simple producir y vender en el entorno inmediato, enfrentan muchas deficiencias y muchas carencias. Entonces, si uno quiere pensar positiva y de manera optimista en el largo plazo, tiene que pensar en que a esa masa de los interesados, de las pequeñas y medianas empresas que se quieren subir a la autopista, pues hay que llegarles también con información, con fortalecimiento de sus capacidades, con asistencia técnica, etcétera. Y ese, ustedes bien saben, es un trabajo monumental en términos de esfuerzo y en términos de costo, pero hay que hacerlo para eventualmente poder transformar ese panorama exportador de que hablaba Ricardo. Ahora bien, en el ejercicio con las oportunidades de corto y mediano plazo, ¿qué ve uno? En primer lugar, Colombia tiene claramente, eso se ve de manera marcada cuando se visita las regiones, Colombia tiene un perfil productivo y con potencial exportador en el agro y la agroindustria que es marcado y que no por el hecho de que tenga tantas carencias hay que rechazar o hay que abandonar. La FAO ha establecido cómo la demanda mundial de alimentos va a estar creciendo de manera constante durante los próximos 20 años y Colombia es uno de los pocos países en la zona tropical que tiene la oportunidad de ampliar su frontera productiva. Ahí entonces, para poder salir a los mercados con los productos agrícolas y agroindustriales, el tema sanitario es crucial. Desde la parte primaria, la utilización de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, la parte de manejo de las cosechas, como buenas prácticas de manufactura y la inocuidad alimentaria. Decía en estos días un conferencista que cuando uno exporta alimentos, uno lo que exporta realmente es inocuidad alimentaria. Nada más cierto que eso. Ahí hay que hacer un trabajo muy intenso con el ICA y con el INVIMA. Como decía Hernando José, son gente bien dispuesta, pero requieren de un seguimiento permanente, de un acompañamiento y si se quiere de un asesoramiento para que la gestión frente a los socios en el exterior se haga. Ese es parte de nuestro trabajo. Acaban de estar, por ejemplo, los colegas del ICA en una reunión con sus homólogos de APHIS en Estados Unidos para mirar los procesos de admisibilidad de productos de interés de Colombia. El paso siguiente es sentarnos acá con la gente del ICA, con los productores en las distintas cadenas para ir trabajando qué es lo que sigue, dónde hay que hacer los planes de control, cómo se hace el muestreo, mandarle la información a Estados Unidos. Es un trabajo realmente tedioso, lento, desagradecido, en donde los resultados no se van a ver inmediatamente, pero si no se hace, podemos olvidarnos de las posibilidades de llegar a ese mercado hacia futuro. Es una construcción, es un proceso paciente que hay que adelantar.
Por el lado de la manufactura, hay una carencia urgentísima de tener un inventario de laboratorios en Colombia con las pruebas que esos laboratorios están en capacidad de prestar para que el sector empresarial las conozca y las pueda utilizar. ¿Por qué? Porque para llegar a mercados especializados como este de Estados Unidos, hay unos requerimientos de pruebas específicas. Si se quiere exportar ropa para bebé, por ejemplo, que esas fueron una de las barreras que heredamos de Hernando José y su equipo, hay que tener una prueba que demuestre que la tela o la prenda no contiene plomo. Lo mismo para el calzado para niños. Y resulta que uno va a buscar aquí en el país el catálogo de los laboratorios y no existe. Nos abordó a raíz de unas declaraciones que di en El Tiempo, hace unos meses, nos abordó la Asociación de Laboratorios de Colombia. Yo entusiasmado lo recibí, les pregunto, ¿y cuántos miembros tienen ustedes? Y el señor me dice, 32, cuando en teoría en Colombia hay 1000 y pico de laboratorios. ¿Qué se logró en este caso? Uno, identificar un par de laboratorios privados, después de mucho buscar, que hacen ese tipo de pruebas y que tienen certificación internacional, y pasarle esa información a los gremios del sector. Pero más importante que eso, seguimos empujando para que el país tenga ese inventario de laboratorios con las pruebas y las necesidades de fortalecimiento. En el ínterin vamos a lanzar un motor de búsqueda con el Instituto Nacional de Metrología, con una base de datos de aproximadamente 850 laboratorios, donde ya habrá algo más de información que se pueda distribuir. Otro tema, las certificaciones especializadas con reconocimiento internacional. Y estas son relevantes tanto para los servicios, el caso de turismo, por ejemplo, sobre buenas prácticas o turismo de comercio justo, como lo es en un rubro con enorme potencial, el de los servicios de salud en Colombia, la acreditación de los centros hospitalarios. Si no están acreditados con esa certificación internacional, pues definitivamente no van a llegar los pacientes. O en temas de agricultura orgánica o de comercio justo, igual. La buena noticia es que con Bancoldex trabajamos una caja de herramientas, ese tipo de certificaciones y la preparación pueden ser financiadas con recursos de Bancoldex, pero igual la gente tiene que hacer un proceso para prepararse y para obtener la certificación. Finalmente, para no tomarme más tiempo, en asociatividad hay un trabajo inmenso por hacer, el desarrollo de clústeres, el desarrollo de la identificación y el desarrollo de las cadenas productivas en las regiones. Y ahí el trabajo es, en primer lugar, de cambiarle la conciencia a la gente, porque culturalmente nosotros tendemos a ser egoístas e individualistas. Hay que enseñarle al empresario que para poder ser exitoso en mercados como estos, muchas veces tiene que asociarse con otros, compartir prácticas, mejorar calidades conjuntamente, etc. Y ese es un trabajo que tiene que hacerse no solo desde las entidades del orden nacional. Las regiones tienen una altísima responsabilidad. Uno ve que hay regiones donde la Comisión Regional de Competitividad, por ejemplo, funciona bien, hay unos gobernadores comprometidos, una Cámara de Comercio activa, etc. Hay otras regiones donde el gobierno regional parece como que estuviera viviendo en otro planeta y esta discusión no le concierne para nada. Y hay inclusive cámaras de comercio. En este momento tengo una situación, no voy a mencionar el nombre, de una cámara de comercio. Llevamos 3 semanas persiguiendo al presidente de la Cámara para hacer la segunda fase de las jornadas regionales, para ir a entregar el informe de ese departamento sobre aprovechamiento. Ni siquiera Confecámaras lo ha podido cazar. Entonces, con esa falta de compromiso, pues difícilmente se puede lograr.
Sin embargo, mi visión es optimista, pero moderadamente y pensando en el realista. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, yo siempre he conocido a Martín como una persona que se la pasa montado en un avión. Uno trata de ubicar a Martín y lo localiza en cualquier lugar del mundo. Y eso le ha permitido a Martín conocer experiencias de otros países y constituirse en un gran generador de ideas y proyectos. Yo creo que si alguien en Colombia ha vendido ideas, proyectos en materia de comercio exterior, es Martín. Con esa experiencia, Martín, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar este acuerdo con los Estados Unidos y frente a este panorama, esa ausencia de cultura exportadora, esa zona de confort que tienen los empresarios? Pues no puede ser con herramientas tradicionales, tenemos que sacudir la cobija para que se mueva el tema. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, me siento muy complacido, muy honrado de compartir este panel coordinado por Javier y muchas gracias al CESA por esta magnífica iniciativa. Un muy cordial saludo a los amigos de la vieja guardia, que veo algunos, y a los de la nueva guardia, que veo otros, también un saludo muy especial. Y está pensando cómo utilizar de la mejor manera posible los 720 segundos que me das en esta intervención. Yo quisiera empezar con un mensaje muy positivo. El TLC con Estados Unidos es el acuerdo más importante que ha firmado y que puede firmar Colombia en toda su historia, por varios motivos. Primero, porque Estados Unidos es el primer importador del mundo. Ningún otro lo ha podido derrotar, ni siquiera China como primer importador, todavía, y está lejos de hacerlo. En segundo lugar, porque es nuestro primer socio comercial. Gustenos o no, eso dicen las cifras, y así tengamos desbalances transitorios, esperamos. Pues no hay ningún otro país con el cual tengamos un comercio tan supremamente activo. En tercer lugar, porque quedamos muy cerca de los Estados Unidos. La costa caribe colombiana queda más cerca de la costa este de los Estados Unidos que México. Un avión Barranquilla, Miami demora 2 horas y cuarto, un avión Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos, Miami demora 3 horas y media. Y nosotros vamos por barco, ellos tienen que ir por tren o por camión. Porque tenemos dos costas, nosotros somos el único país de América del Sur que puede llegar por el Caribe a Estados Unidos, pero también podemos atacar la costa pacífica, que es la otra mitad del comercio norteamericano. Porque tenemos dos entidades magníficas empresariales que vienen manejando la relación con Estados Unidos desde hace mucho tiempo y con mucho profesionalismo, como es la Cámara Colomboamericana y el Consejo de Empresas Americanas. Ambas son compañías líderes con mucha tradición en Colombia. Porque además en este momento nuestro embajador en Estados Unidos fue la persona que durante muchos años lideró el sector industrial colombiano. No nos olvidemos que el 93% de las importaciones no petroleras de Estados Unidos son manufacturas o partes de manufacturas. Entonces todo, porque ProExport tiene unas magníficas oficinas en Estados Unidos y está dentro de su prioridad número 1, que sabe que dentro de esos 16 o 20.000 millones, yo creo que más de pronto van a ser 20.000 que 16.000, doctor Hernando José, que el problema con el petróleo no solamente es que baje el precio, es que se nos acabó en Colombia. Nos quedan reserva para 6 años. Y la curva no es que a los 6 años se nos acaba el año sexto, no. La curva va en caída y en 3 años va a empezar a acentuarse de una manera importante. Algo dejamos de hacer en Colombia, que no nos volvimos atractivos en los últimos 10 o 15 años para traer nueva inversión que descubriera petróleo en Colombia, o en las montañas o en los mares. Y encontrar petróleo hoy en día no es fácil. Empezando con esta muy optimista introducción, paso a un segundo capítulo que es cifras realistas. De los 11 países con los cuales Estados Unidos tiene acuerdo de libre comercio en América Latina, no estamos solos, Colombia es el que tiene un per cápita exportador de manufacturas más bajo de todos. Mientras países como Costa Rica están en $2.300 y México está en 2.000, hay 4 países como República Dominicana, como Honduras,
como Nicaragua, que están sobre los 400, 600 dólares, nosotros estamos en 88 dólares por habitante. Nos pasó Panamá el año pasado y exportamos, doctor Víctor, casi la mitad del Perú. Eso que Perú queda bastante más lejos que nosotros y solo tiene Pacífico. Algo no estamos haciendo bien en Colombia. Y entonces cuando uno viene a preguntarse ¿cómo podríamos hacer para hacer un Nicaragua en 5 años? Para exportar 400 o 500 dólares y no 88. Lo cual no resulta ser demasiado challenge, demasiado ambicioso. Encontramos problemas estructurales. Preocupados por esta situación, yo pertenezco a la Cámara Colomboamericana y represento a la Cámara en el Consejo de Empresas Americanas en Washington. Ahora tenemos una asociación de las 24 cámaras americanas. Estuvimos hace un mes con Camilo Reyes y con Camilo Durán, presidente de ExxonMobil, que me acompaña en ese consejo. Y estábamos hablando con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, estamos muy preocupados. Este año llevamos un déficit en el primer semestre de 3.030 millones de dólares, sin contar petróleo y carbón. Y esto no puede seguir así, necesitamos crear. Hablamos con el embajador Villegas y hemos tenido ya varias teleconferencias y nos han dicho, uno, la revaluación, ese problema se soluciona solo, en la medida en que el petróleo baja en precio y en cantidad, pues el dólar sube. Y segundo, Colombia no es atractiva por motivos fiscales para las empresas norteamericanas hoy. Ese se me hace un problema gravísimo. El impuesto a patrimonio ha hecho que en los últimos años las inversiones norteamericanas cambien sus ampliaciones de inversión por deuda, porque la deuda no es gravable y es deducible. Es que el impuesto al patrimonio, futuro impuesto a la riqueza, le quita el 6% de su inversión, pero además lo toca causarle en un solo año. Cuando se decreta el impuesto este año, ese le afecta el impuesto de ese año, así lo toca pagar en 4 años y eso es mortal para una inversión norteamericana y además no es compensable en Estados Unidos. O sea, si se aumentara el nivel de impuesto de renta, lo compensan contra el impuesto global de la empresa en los Estados Unidos del impuesto de renta. El impuesto del patrimonio no tiene con qué compensar. Nos dijeron, mientras ustedes no cambien esa estructura fiscal, ninguna empresa norteamericana va a establecer ni un nuevo proyecto ni un ensanche en Colombia. Este se me hace un punto de la mayor gravedad que muestra esa cifra tan pequeña que tenemos. Y otros elementos también nos están pegando muy duro. Un tema en que Javier ha sido un apóstol y por fin la constancia en los negocios, como en el amor, vence lo que la dicha no alcanza. Por fin los mecanismos de comercio exterior van a salir de la aduana y van a volver al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Porque el primer axioma en exportación es no exportar impuestos. Y de nada sirve tener una norma de origen la más baja. Colombia es el país más grande que tiene un TLC con Estados Unidos con las normas más favorables de origen gracias a una magnífica negociación. Tarea del equipo negociador liderado por el doctor Hernando José. En la mayoría de los productos con solo el 35% el producto extranjero se convierte en colombiano. Un producto puede ser 65% japonés o chino o taiwanés o coreano. Pero si no podemos contar con insumos sin impuestos que no producimos, pues neutralizamos esa magnífica norma de origen que en el caso de México está entre el 60 y el 62,5%. Esto es fundamental, tener unos mecanismos de comercio exterior que funcionen y funcionen rápido. Lo otro es, yo creo, no solamente con Estados Unidos, sino con los demás países que tenemos TLC, debemos preguntarnos, doctor Edgar Vieira, y le lanzo el tema de su próximo libro, lo de los nuevos negocios de Colombia. ¿Para qué somos buenos los colombianos en este momento? Hace 20 años, los colombianos descubrimos que nuestra vocación era venderle a Venezuela, Ecuador, y Perú y Bolivia. Y Bogotá se convirtió en el epicentro de ese gran desarrollo industrial. Bogotá pasó del 23 al 48% del número de establecimientos industriales en Colombia, porque éramos el epicentro entre Caracas y Quito y entre Medellín y Cali. Y eso llevó a que exportáramos 6.000 millones de dólares a Venezuela y casi 2.000 millones de dólares al Ecuador, y también aquí vemos al presidente de la Cámara Colombo-Peruana, Perú haya tenido un desarrollo importante. Hoy ninguna empresa vendría a Bogotá a establecer una fábrica para venderle a Venezuela y Ecuador. Se nos cambió la vocación. ¿Para qué somos buenos hoy?
¿Hace cuánto no viene un nuevo clúster internacional a Colombia? ¿Hace cuánto no viene una nueva inversión manufacturera de más de 500 millones de dólares a Colombia? Muchos años. La más grande fue la prensa, las dos prensas que trajo General Motors a Bogotá hace poco. Y yo sí creo que esto tiene una respuesta que la academia y los empresarios tienen que resolver. Yo creo, me atrevo a lanzar la idea que la nueva vocación de Colombia es ser el eje de la Alianza del Pacífico, porque ya quedamos equidistantes entre México y Chile, y quedamos equidistantes entre Costa Rica y Perú, y quedamos equidistantes entre Estados Unidos y Canadá y otros mercados latinoamericanos. Y si descubrimos esa nueva vocación, tenemos que ser iguales o mejores que los demás para poder atraer esas inversiones, si no, nos va a pasar en la manufactura lo que nos pasó en el petróleo y no podemos perder esa segunda oportunidad. Este es un tema que yo creo que es del mayor peso y de la mayor importancia para el desarrollo del país. Y probablemente el tema de la Alianza del Pacífico también lo podemos ver como el de la Alianza del Caribe, porque es muy probablemente que esos 4 países no solamente nos integremos para comerciarnos entre sí, sino nos integremos para integrarnos y crear eslabones productivos, como dice el doctor Hernando José, para exportar a los Estados Unidos. Pero hoy nos está pasando lo contrario, estamos desbaratando clústeres en Colombia. Se han cerrado textileras por lo cual las confecciones no cumplen origen. Las exportaciones de manufacturas de cuero, aquí está el presidente del gremio, el doctor Luis Gustavo Flores, no se pueden hacer porque no tenemos cuero con el cual producir esas exportaciones. Entonces, yo creo que un poco el gran reto es, tenemos que pensar en importar clústeres. Está demostrado que cada vez que uno importa un clúster, esa empresa ancla compra 4 o 5 veces el valor en ventas locales, en compras locales. Yo creo que el gran reto de Colombia es cómo ser atractivo para esas nuevas empresas anclas, de esos productos de valor agregado que vayan a tapar el hueco de los 16.000 o de los 20.000 millones que en los próximos 3 años vamos a tener en Colombia, del cual vamos a necesitar urgentemente para poder sobrevivir como país. Doctor Edgar, ese tema de ese libro es urgentísimo. Entonces, yo sí creo que este es un momento coyuntural importante. ¿Podrá Colombia sobrevivir sin petróleo y sin carbón? ¿O con precio? Yo creo que sí. ¿Puede uno sobrevivir sin pero? Claro que sí. Toca cambiar de estrategia, pero sí nos toca es definitivamente ponernos a pensar en eso. Yo creo que la creación de una unión empresarial y académica para reflexionar sobre esa nueva vocación de Colombia en este momento es urgente e importante. Y aquí tenemos gremios tan interesantes como Analdex, la ANDI está en la misma tónica. Ahorita pues tenemos presidente y vicepresidente del Consejo Gremial, aquí tenemos un expresidente también del Consejo Gremial que está también muy preocupado con ese tema, y la parte agroindustrial es no menos importante que lo que acabo de mencionar, un motivo fundamental para esta reflexión. Pero yo quisiera terminar con una versión muy optimista. Yo sí creo que con los colombianos le vamos a sacar mucho jugo al TLC con los Estados Unidos si afinamos visión. Pero tenemos que alinear los micros para la foto y tenemos que crear infraestructura, que llevar industrias a los puertos. Hoy en día las ciudades costeras solo tienen el 17% de la industria en Colombia, eso no puede funcionar. Tenemos que desarrollar Buenaventura como la gran plataforma del Pacífico para atraer proyectos asiáticos. Los 3 países que más pagan impuestos en Estados Unidos aranceles son China, Japón y Vietnam. Si esos productos se finalizaran en una gran plataforma con una infraestructura de clase mundial en el Pacífico colombiano, podrían ingresar al mercado norteamericano sin impuestos. Necesitamos una estrategia victoriosa de exportación, y victoriosa viene de Víctor, el programa de la excelencia exportadora que la CAF está promoviendo de manera tan importante con Bancoles, va a cumplir un papel fundamental en este cambio de mentalidad y de sembrar nuevos clústeres en Colombia. Y definitivamente tenemos que hacerle un seguimiento a la reforma tributaria para que estos nuevos impuestos no se conviertan en una espada de Damocles para los nuevos proyectos en el país. En conclusión, creo que tenemos unas excelentes oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Martín. Martín señalaba la necesidad de importar clúster. Cuando uno ve la
forma moderna de hacer comercio. Ya no es el comercio de bienes finales, sino de comercio de procesos, las cadenas globales de valor. Y ahí creo que ProColombia, que tiene dentro de su objeto social el tema de inversión, tiene que cumplir un papel fundamental. ¿Qué va a hacer ProColombia para atraer esas empresas multinacionales a que se localicen en Colombia? Porque uno lo que ve es que buena parte del comercio es intrafirma. Necesitamos atraer esas empresas a que se localicen en el país. ¿Qué están pensando en ProColombia en esa materia? Bueno, ProColombia seguirá con nuestra manera de trabajar es la identificación de esos grandes generadores de industria en el mundo y los sectores que Colombia necesita para desarrollar su oferta exportable o digamos su industria. Ese caso, por ejemplo, de hotelería. Nosotros tenemos perfectamente identificado quiénes son los grandes inversionistas del mundo y hacia ese foco está dirigido el trabajo de las oficinas comerciales. Seguimos trabajando en lo que tú dices, el tema de cadenas de valor, estoy de acuerdo con los planteamientos que hicieron. Sin embargo, ahí es donde necesitamos de verdad la presencia y la disposición de los empresarios para acceder a esas cadenas de valor, ¿no? El tema de inversión de Colombia en el exterior es un tema también bien importante. Prodesport quiere que haya más Nutresas, Prodesport quiere que haya más Bancolombias, Prodesport quiere que más empresas colombianas se internacionalicen. Ahí estamos haciendo un trabajo bastante importante e interesante, visitando una por una las empresas colombianas, las top empresas colombianas que pueden invertir en el exterior, diciéndole cuáles son los mercados donde ellos podrían tener éxito. Esto lógicamente nos lleva a aumentar nuestras exportaciones de aquí para allá y así nuestras empresas se vuelven multilatinas. Ese es otro tema que ProColombia está trabajando. Entonces seguimos trabajando en nuestros frentes de negocios con una clara misión de aumentar el tejido empresarial colombiano en la adecuación de la oferta exportable, no en la creación, sino en la adecuación. Y ahí lógicamente vamos a tener que trabajarle muy duro a la inversión extranjera. Gracias, Ricardo. Buena parte del trabajo del centro de aprovechamiento estuvo en la identificación de esas barreras, de esos cuellos de botella. Pero, doctor Eduardo, hecho ese diagnóstico, ¿cuál es como el cronograma? Tenemos que pasar ahora a reventar esos cuellos de botella, desatar esos nudos. ¿Qué metas se tiene por parte del centro en esa materia? Gracias, Javier. La primera meta es que se van a incrementar las barreras que el centro atiende. Nosotros focalizamos las barreras, por ejemplo, que había identificado la oficina para el TLC con Estados Unidos, y ahí en los 3 macrosectores de agrícola, agroindustrial, manufactura y servicios, estamos trabajando en 85 frentes simultáneamente, en cosas que van, como yo lo explicaba, como obtener admisibilidad sanitaria para un producto específico en los Estados Unidos, dar capacitaciones sobre el tema de etiquetado en alimentos, obtener información sobre los laboratorios que comentaba, etc. Nuestra meta para el cuatrenio es que tenemos que estar atendiendo aproximadamente unas 300 barreras. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos a las regiones a discutir sobre los nuevos acuerdos distintos a Estados Unidos, en esta nueva fase priorizamos 4 más, Unión Europea, Canadá, EFTA y Corea. En esa medida en que se da la interacción con los empresarios van apareciendo nuevas barreras. Entonces, las metas dependen de las barreras. Hay unas que se pueden cumplir con, por ejemplo, traer unos consultores, transferir un conocimiento, una información a los empresarios en un clúster o en una cadena, y esa queda resuelta.
y esa se logra en cuestión de 3 meses. Hay otras, como la obtención de la admisibilidad sanitaria para un producto, que pueden tomar 2 o 3 años. Entonces, nuestras metas globalmente miradas van para el cuatrenio, y dentro de ese periodo pues aspiramos a que las de corto y mediano plazo para entonces esté resuelta la mitad de esas casi 300 que estoy mencionando. Pero repito, cada barrera es un universo en sí, requiere unos procesos diferentes, una interacción con distintos actores, y hay que trabajarle todos los días. Gracias, Eduardo. Martín, ¿qué hacemos para sacar los empresarios colombianos que vitrineen en el mundo? Porque estamos muy enfocados en el mercado local, y yo creo que buena parte de esta falta de cultura exportadora es precisamente que estamos mirando hacia adentro, y a pesar de que llevamos años en este proceso de apertura económica o de internacionalización, los empresarios siguen siendo muy locales. ¿Qué hacer? Bueno, tú me haces acordar, Javier, de cuando vino el señor Porter hace 20 años a Colombia, y llegó a Bogotá, y la primera parte del reporte decía: yo no entiendo cómo conviven 3 tipos de empresarios en Bogotá. Entrevistó a los 150 líderes. El 16% son globalizados, han viajado, hablan idiomas, se mueven como peces en el agua por el mundo. El 40% son ilusos, piensan que saben, pero no saben. Y el resto son proteccionistas, viven de la licencia previa, de la protección, del nivel arancelario. Y el gran corolario que tenía el señor Porter en ese momento es que no entendía cómo ese 16% de empresarios globalizados iba a acarrear con el lastre de los otros 2 tipos de empresarios que los jalaban para abajo. Y no ha cambiado mucho en estos 20 años la situación del señor Porter. Yo creo que nos toca importar empresarios. Y este es un elemento importante, y en eso Porter ha sido explícito: la importancia de la diáspora, la importancia de la inmigración, la importancia de atraer experiencias internacionales. Y nosotros somos muy reactivos como colombianos y como país, no solamente el sector público, el sector privado. Obtener una visa de trabajo es difícil. Yo me acuerdo la época de Freddy Castaño en Planeación Nacional, registrar una inversión extranjera en Colombia era imposible. La proeza. La decisión 444 de la Comunidad Andina. O sea, es un problema de cambio de mentalidad. Yo sí creo que los colombianos deberíamos hacer la apuesta de ser uno de los mejores países de América Latina. Cuando el presidente Salinas de Gortari negoció NAFTA, el Telecán, como le llaman allá a su TLC con Estados Unidos y Canadá, no fue un acuerdo de libre comercio, fue un cambio psicosexual del país, fue un cambio profundo en las raíces de un país que se había diseñado contra los Estados Unidos, el cual le había robado, o sea, ha quedado cariñosamente con las 2/3 partes de su territorio, y prohibía la tenencia de tierras de extranjeros en frontera. Entonces, le tocó acabar la aduana, le tocó cambiar la ley de sociedades, le tocó liberar sectores a la inversión extranjera, le tocó crear carreteras, ferrocarriles, porque entendió su nueva posición sobre la tierra. Por eso yo resalto tanto, primero, ese acuerdo interno que nosotros deberíamos tener alto en el camino, una gran reflexión nacional de qué queremos ser cuando grandes, y músicos, bomberos o policías. O sea, ¿cuáles son los nuevos negocios de Colombia? O sea, si Hernando José nos dice necesitamos 16.000 millones, yo digo 20.000 millones en 3 años de nuevos negocios internacionales, ¿en qué? Van a ser 100 empresas de $200 millones cada una, que son multinacionales, o son 50 multinacionales y el resto de empresas colombianas, multilatinas, son clústeres que le compran a exportadores locales en Colombia, o son pymes, que probablemente las pymes no van a poder llegar solas muy fácilmente a los Estados Unidos. Muchas no hablan inglés, no tienen visa, no tienen capital de trabajo, no tienen la calidad y el volumen necesario para llegar al mercado norteamericano, que sí lo hacían bien con Venezuela y Ecuador. Entonces estamos ante un reto gigantesco. Yo sí creo que esos 16.000 o 20.000 millones Estados Unidos se va a comer la mitad, y nosotros debemos pararle muy en serio bolas a cómo generar 10.000 millones de dólares de exportaciones nuevas en 3 o 4 años a los Estados Unidos, con metas concretas por regiones y empresas, identificando, si tú ves cómo fueron esos 20 años en que Estados Unidos pasó de exportar, de que México pasó de exportar 50.000 a 300.000 millones de dólares a Estados Unidos,
ves años de $50 per cápita o de $70 per cápita hasta $100 per cápita por año. O sea, mi propuesta sería, comprometámonos con una meta modesta de $50 per cápita por año. En 4 años hemos aumentado $200 por habitante, que por 46 millones de habitantes van a ser una buena parte de lo que necesitamos para llenar por ese trabajo. Martín, muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos agota. Creo que ahora habrá oportunidad de seguir conversando con una copita de vino. Entonces, les agradezco a los panelistas y a todos ustedes por la atención.